Buenas noches, amables televidentes. Sean bienvenidos una vez más a su espacio estelar, Encuentro Directo, en este sábado, 11 de septiembre del año 2021. Las gracias a Dios por permitirnos estar nuevamente con todos ustedes. Buenas noches, Karina Sánchez Campos. Buenas noches, Ramón Núñez Fernández, y a toda nuestra fiel teleaudiencia que cada fin de semana sintoniza este Encuentro Directo con todo lo que va generando noticias en el país y el resto del mundo. Este sábado arribamos al 20º aniversario de aquel cruento atentado en los Estados Unidos, y resulta, más allá de curioso, hasta alarmante, las declaraciones que precisamente a horas de llegar a este 20º aniversario emitiera el jefe del Pentágono en los Estados Unidos, cuando refería que se espera que Al Qaeda intente reconstituirse en Afganistán, como si fuese una sorpresa el beneplácito de los talibanes. Pero así sigue girando el mundo, Ramón, también con otros temas de interés completamente locales. Y es esa percepción que sin dudas parte de una realidad con respecto a la delincuencia, a raíz de unas declaraciones que surgen de un informe compartido por el director de la Policía Nacional, cuando aseguraba que la delincuencia común, alias raterismo, había descendido en aproximadamente un 24% cuando se establecía la comparación hacia el año 2019, tomando en consideración algunos factores que tienen que ver directamente con la pandemia, pero no hay licencia para los delincuentes, ni siquiera por una pandemia. De manera que hay algunas variables que deben de ser analizadas a mayor profundidad. Recordar que la fiebre no está en las sábanas, Ramón. Básicamente, Karina, esta es una situación que no solamente ha surgido en este mismo gobierno, sino hasta en gobiernos anteriores, el tema de la delincuencia, de la criminalidad, y justamente sacerdotes, obispos, el Consejo Nacional de la Empresa Privada y diferentes sectores han hecho como lo que es la voz de alarma con el aumento de la criminalidad y delincuencia. Ahora, básicamente, Karina, vimos esta semana que lo peor que pueden hacer las autoridades es básicamente minimizar el problema, porque hubo un comunicado de los robos y asaltos que son básicamente, dicen, 19% menor en estos primeros 8 meses frente al 2019. Justamente, pudiera decirse, en un encuentro directo, el presidente de la República, junto con directores de medios, anunciaron lo que fueron 2.000 policías adicionales en las calles y 3 el año próximo, compra de 30 camionetas y 250 motores del DGCET. Por cierto, en el caso de esa compra, estos son para el tránsito, no son policía preventiva y mucho menos persecutora. Ahora, este asunto de la delincuencia no podemos minimizarlo. Es decir, es una situación que vemos a diario en la calle. Vimos el caso la semana pasada de esta muchacha que un señor se bajó de un motor y le echó el conocido ácido del diablo, que supuestamente le iba a entregar un paquete a ella y al final le quemó la cara. Casos como estos también de que vemos en la calle muchísimos robos, independientemente de la edad, porque hasta muchachos jóvenes se prestan a ese tema de delinquir. Por eso, en ese sentido, el presidente hizo ese encuentro para controlar, a ver cómo la policía pues controla esta situación de la delincuencia. Y en este sentido, hay que dejar claramente definido que cuando se habla de una percepción, siempre parte de una realidad que se vive desde diversas aristas. Por eso es que hay que prestarle atención, porque ya estamos viendo la voz de alerta desde el sector empresarial, desde la sociedad civil, desde el ámbito de las iglesias, y en sentido general hay una sola voz de alarma y alerta con respecto al incremento de la delincuencia. Si bien es cierto que no se trata de un fenómeno nuevo, no menos cierto es
que en este momento es cuando ha mostrado unas manifestaciones distintas. El gobierno que ha estado haciendo ingentes esfuerzos por poder suministrar a los agentes policiales y militares mejores herramientas, así como también mejorar sus condiciones salariales, que ojo, no condiciona la efectividad de sus labores, porque todo aquel que está dispuesto a servir como agente del orden tiene primero un deber con la patria. Claro. Pero es claro que deben tomarse en consideración las condiciones de vida de estas personas que entregan literalmente su vida para salvaguardar la de la sociedad. Hay otra realidad que es la de los homicidios, y este afirmaba que la mayoría de estos son cometidos en el escenario de la violencia intrafamiliar. Entonces debemos cuestionarnos sobre el núcleo de la sociedad, que es la familia. ¿Qué factores están incidiendo en su desintegración? Porque aunque Claro. siempre ha existido la violencia, las manifestaciones que actualmente estamos evidenciando están exacerbando todo lo que hoy tenemos como graves problemas en la inseguridad ciudadana. El mismo tema de las drogas, Ramón, otra de las tantas manifestaciones vinculadas a la delincuencia, porque el microtráfico en tantos barrios, no solo de la capital, prácticamente en toda la geografía nacional, está siendo un propulsor de la violencia. Y a esto se suman los casos en donde se señalan precisamente agentes del orden como puentes o agentes de este desorden. Y es donde verdaderamente el presidente tiene un reto titánico que asumir, sin dejar de lado que hay acciones de manera urgente que deben implementarse, como el incremento del patrullaje policial y militar en áreas determinadas en donde estos factores son los que más están incidiendo para poder reducir los actos delincuenciales. Recordarás que también esta semana hubo un diputado del Partido de la Liberación Dominicana que sugirió pedir hasta cédulas para las personas que vayan a los moteles, de manera que se pueda prevenir actos delincuenciales, porque él señala que hay muchos delincuentes que se esconden en estos lugares. Pero claro, todos Hubieron los voces a son favor, válidos, sin embargo, hay que ver otros aspectos claro, que la gente ha manifestado en las redes sociales. Pero exacto. a fin de cuentas, tenemos una realidad que trasciende la percepción, porque parte de la misma realidad, y es que la delincuencia tiene nuevas manifestaciones, que igual que las tecnologías avanzan, también ellos se dotan de nuevos instrumentos para continuar realizando estas labores que mantienen prácticamente a punta de pistola a la sociedad dominicana. Exacto. Mira, por otra parte, Karina, en esta misma semana se supo, porque este es un tema que va a seguir vigente durante todo el año y parte del próximo, el tema del toque de queda, el tema del COVID, y justamente en esta semana, se levantó este toque de queda en Pedernales. El presidente de la República eh, mandó un comunicado. Ya esta es una provincia que se puede decir que ya no va a haber prohibición, pero sí hay el tema de la cuestión de que tienen que seguir, de que hay prohibición en una medida, en una hora determinada sobre la bebida alcohólica. Está el tema también de la protección de la mascarilla, para que la gente se siga protegiendo, el tema del distanciamiento, que lamentablemente ni aquí en la capital ni en ninguna región va a ser fácil controlar esa situación, porque vemos, por ejemplo, aquí mismo en Santo Domingo, lugares, por ejemplo, centros de diversión, todo el mundo juntos, sin distanciamiento, sin mascarilla, pero se tomó la decisión en el caso de Pedernales de liberarlo con este tema eh, de mantener hasta cierta hora como los lugares y cosas cerrados, y se levantó el toque de queda. Se levantó basado en un 70% de vacunación contra este nuevo coronavirus llamado COVID-19.
Sin embargo, hay que tomar en consideración una serie de factores que parten de la realidad, y es que ni Sinovac, que es una de las casas farmacéuticas que se encuentran en la República Dominicana ofreciendo este tipo de inoculaciones, así como también AstraZeneca, en ninguno de estos casos señalan la posibilidad de alcanzar inmunidad colectiva con estos fármacos experimentales. Incluso el desarrollador de la vacuna AstraZeneca señalaba que la inmunidad colectiva al COVID-19 a través de la vacunación no es una posibilidad. El virus se volverá estacional, palabras del profesor Andrew Pollard, quien es director del Oxford Vaccine Group, que desarrolló la vacuna AstraZeneca. Dice que es imposible, Ramón, lograr la inmunidad colectiva contra el coronavirus, y cita también la llamada variante Delta, que vale destacar que está presente tanto en inoculados como en no inoculados, de manera que ambos grupos se encuentran en la misma posición tanto para contagiarse como para propagar. Son de los puntos que debieran abrirse a un debate médico-científico unido a la sociedad civil para compartir sus genuinas inquietudes, porque ya también se han sentado precedentes en algunos lugares, tanto de Europa como de Estados Unidos, encabezándolo profesores de facultades de derechos en importantes universidades, que apelan a la inmunidad natural como una medida de excepcionalidad a la vacunación obligatoria, y han ganado sus casos amparados en esa realidad de la evidencia científica, porque obviamente no puede pretenderse medir con la misma vara a todo ser humano. No todas las personas tienen igual sistema inmunitario y no van a reaccionar de la misma forma a un mismo fármaco. Son muchas las preguntas que quedan, pero la más importante de todas, ¿por qué basar una medida de levantamiento de restricciones en un porcentaje de inoculación con miras a una inmunidad colectiva que las propias farmacéuticas niegan su posibilidad? Muchas preguntas que ojalá se abran a un debate nacional para poder obtener respuestas oportunas, y con esto también seguridad y efectividad en los tratamientos contra esta enfermedad que al día de hoy mantiene su letalidad en un 1%. Así mismo. Bueno, Karina, nos vamos a una pausa comercial y en breve volvemos con el segundo bloque de comentarios. De regreso con Encuentro Directo, es momento de introducirnos, Ramón, en una artillería pesada antigua, porque eso significa Falcón, con nuevas municiones desde el Ministerio Público Dominicano, porque se ha desatado esta semana, Ramón, una nueva operación anticorrupción, Falcón. Y es curioso, Ramón, porque hay un ave rapaz que pertenece a la familia de los falcónidos, y pareciera que de hoy en adelante estos hasta ahora 12 detenidos formarán parte, que hasta ahora, señala la magistrada Jenny Berenice Reynoso, están siendo investigados por narcotráfico y lavado de activos a través de una banda de enormes proporciones que incluso llegaba hasta Puerto Rico, traficando sustancias ilícitas entre el año 2016 y el año 2019, en donde, entre otros, hay involucrados hasta una presentadora de televisión, legisladores, políticos, toca de cerca partidos políticos por igual, de manera que esto apenas inicia, porque a medida que pasen los días y pase el periodo que se establece de la detención legal de las 48 horas, a partir de ese momento, entonces las autoridades están obligadas a comenzar la parte acusatoria en firme. Y ahí sí tendremos revelación de otros detalles. Exacto, sí. El miércoles pasado, esa fue la noticia protagónica,
ya que un operativo que básicamente involucró totalmente 80 allanamientos, 60 fiscales y 200 agentes antinarcóticos, apresaron más de una docena vinculados, como tú bien señalas, al lavado de narcotráfico, incluyendo, por cierto, al director de Comunidad Digna, Juan Maldonado. Lo cierto, Karina, que ya este es otro caso que se suma a tantos casos que ha hecho este Ministerio Público. Vale la pena destacar que 3 de los imputados tienen antecedentes penales y hay un diputado bajo investigación que, según se dijo, en su momento como que no se apresó porque tiene lo que es inmunidad parlamentaria. Con la operación Falcon, básicamente las autoridades del Ministerio Público aceptaron un nuevo golpe, Karina, a lo que fue el narcotráfico y al lavado de activos, que vuelve a salpicar básicamente a figuras políticas con posiciones en el gobierno y también legisladores. Como bien habíamos señalado, hay una serie de personas que están vinculadas a este caso. Están detenidos, además de Maldonado Castro, Juan José de Cruz Morales, María Olimpia Taveas Rodríguez, Lenin Vladimir Torres, Rafael Alberto de Jesús y Marisol López Ceballos. Pero sonó mucho también, como yo había mencionado, el primero que fue un funcionario de el director de Comunidad Digna. Este es un caso que va a seguir siendo también, van a seguir apareciendo tal vez más personas involucradas en este hecho. Que de hecho el presidente Abinader, posterior a lo que fue de conocimiento público con esta detención, inmediatamente suspendió en sus funciones al mismo, mientras se esté llevando a cabo la labor de investigación. Es lo correcto para que no interfiera con el debido proceso. Y evidentemente, como ya ha pasado con otros casos, en el caso que lo amerite, una destitución formal. Esta banda de enormes proporciones, de acuerdo a las declaraciones de la magistrada Jenny Berenice Reynoso, busca ser desmantelada en su totalidad, enfocada en narcotráfico y lavado de activos. Tenía una serie de actores políticos y congresuales importantes, no solo del presente gobierno, sino también de pasadas gestiones. Por eso me hace recordar en el artículo 146 de la Constitución, cuando establece la proscripción de la corrupción. Muchos prefieren cambiar la O por una E y prescribirla. Y es la diferencia que está llamada a realizar precisamente la Procuraduría General de la República, en esta ocasión con la Dirección de Persecución que encabeza la magistrada Jenny Berenice Reynoso, porque así como se condena en la Constitución toda forma de corrupción en los órganos del Estado, también desde el Estado lo que se ocasione hacia afuera, no solo en perjuicio directo del propio Estado, sino utilizando las plataformas y las estructuras estatales para corromper otras áreas, porque también se habla de corrupción en el ámbito privado, pero utilizando como puente lo público. Exacto, por eso, Karina, en ese sentido, justamente a raíz de esta situación, en esta semana el vicepresidente ejecutivo de la Fundación de Finjus, Servio Tulio Cataño Guzmán, él consideró como que este tipo de casos refleja las debilidades de los órganos de inteligencia del Estado al no poder detectar a tiempo las vinculaciones, porque son casos que, por ejemplo, vimos aquí esto, pero puede ser que surjan otros casos similares. Él destaca que básicamente son debilidades en estos organismos. También que los partidos deben ser más cuidadosos para evitar que personas ligadas a lo ilícito penetren a la política y obtengan candidaturas sin ser líderes a lo interno de la organización ni tener carrera política. Porque lamentablemente en esta situación del miércoles pasado se da a entender y se da a conocer hasta políticos, figuras políticas, hasta del propio gobierno y también políticos en sentido general, funcionarios. Muchos de los cuales están actualmente detenidos con procesos que se llevan a cabo incluso hasta en los Estados Unidos. Y aunque son casos que lamentar,
a la vez, de alguna manera, brindan la posibilidad de enderezar el torcido camino que ha recorrido la corrupción con el a través de la República Dominicana. Por eso digo que a partir de ahora estos detenidos en la operación Falcón son falcónidos, o sea, se miran como aves rapaces, así como el halcón, pero está también la parte de la Procuraduría General de la República provista de las herramientas necesarias con la perseverancia de llegar a fondo, porque este no es el primer caso de dimensiones enormes en términos de corrupción. Solo pasen un pequeño balance, reflexionen y proyecten a futuro con casos como la operación Antipulpo, Medusa, 13, Falcón, y la lista continúa, Ramón. Quedamos cortos porque esa es la manera en que se comienzan a ordenar los factores que inciden en la sociedad, llamando cada cosa por su nombre y actuando en consecuencia. Así es. Bueno, Karina, nos vamos a una pausa comercial y en breve retornamos con una interesante entrevista al ministro Orlando Jorge Mera, ministro de Medio Ambiente. Ya volvemos. Y bien, amables televidentes, en la entrevista estelar de Encuentro Directo nos honra con su participación la noche de este sábado el licenciado Orlando Jorge Mera, ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Bienvenido, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Gracias, licenciado, recibirle con tantos temas de interés nacional. Gracias, a sus órdenes. Bienvenido. Licenciado, ¿cuál sería su balance en términos general de su gestión durante este primer año? Miren, nuestra gestión en este primer año ha estado muy enfocada en varios aspectos, pero el primero, que es fundamental para mí, es el de colocar en el epicentro de la ciudadanía el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que estuvo por muchos años, en algunos casos en abandono, en otros casos muy mal visto por la generalidad de los dominicanos, y por lo tanto el reto nuestro ha sido el de colocar este ministerio a las órdenes de los dominicanos, a que los dominicanos se puedan comunicar con nosotros, a poder darle respuesta a cantidad de situaciones que tiene el territorio nacional con respecto al medio ambiente, y esa ha sido la primera tarea. Lo segundo, lógicamente, como estamos en medio de terminando una pandemia, reactivando la economía nacional, pues lo primordial para nosotros es que el medio ambiente, en lo que a este ministerio respecta, contribuya con la reactivación económica del país. Y en ese sentido, desde agosto hasta la fecha, hemos aprobado proyectos que superan los 100.000 millones de pesos, con lo cual es un voto de confianza al actual gobierno y un voto de confianza a esta reactivación de la economía. Y por último, estamos lógicamente trabajando por la recuperación de áreas protegidas que estaban abandonadas, por rescates de parques nacionales que son de vital importancia para el recurso agua de nuestro país, y sin olvidar, por último, lo que son ya otras prioridades que tiene el ministerio en lo atinente a los residuos sólidos, en lo atinente a nuestros ríos y nuestras costas, y por supuesto a la lucha contra el cambio climático que a nosotros nos afecta como isla. Un aspecto que podría ser parte directa de lo que hoy se llama cambio climático y antes calentamiento global, independientemente de que no hay un consenso científico que apunte exclusivamente a este título, sí hay una realidad con respecto a la depredación, a la tala de árboles indiscriminadas que evidentemente afecta
todo el ecosistema. En este sentido, me voy a referir a un material muy preciado en la República Dominicana y que ya muchos ambientalistas dominicanos han alertado sobre su posible extinción precisamente por la depredación que viene desde Haití. Sacan el guaconejo para poder producir perfumes y otras sustancias aromáticas, con lo cual tienen una industria millonaria a expensas de la tala de este material en República Dominicana. ¿Qué balance puede pasar a la fecha el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales? ¿Y qué otras claves puede dar a la población para ayudar a preservar incluso áreas tan importantes como lo que actualmente se llama la Reserva Científica Loma Guaconejo por la abundancia de este material? Sí, tú te refieres al guaconejo, que es una especie que es una hojita que cuando se seca expide un olor a perfume y que en otros países, digamos Francia sobre todo, desarrollan un perfume que es muy conocido. El guaconejo se produce fundamentalmente en las áreas protegidas del Parque Nacional Jaragua y en otros lugares, pero fundamentalmente ahí en el Parque Nacional Jaragua. Entonces, nosotros en esta administración hemos incautado cantidades de guaconejo. Lo tenemos, de hecho, lo tenemos incautado en uno de los almacenes de este ministerio y hemos tenido que enfrentar distintas acciones, sobre todo de depredadores de este árbol que, como tú bien señalas, es un árbol protegido de nuestro país. Y estamos trabajando con la idea y el propósito de ver cómo educamos y ver cómo trabajamos con entidades para que se pueda producir el guaconejo y se pueda sacar provecho económico al mismo, pero en otras condiciones y en otros lugares. Estamos trabajando en ese sentido y este es un ejemplo de muchos tipos de árboles y de especies que son objeto de deforestación con ese propósito comercial, pero que sin lugar a dudas tenemos el propósito y el objetivo de proteger República Dominicana. Licenciado, ¿y qué va a ocurrir en este sentido finalmente con este caso de Valle Nuevo y los agricultores? Sí, nosotros emitimos hace unos 80 y tantos días la resolución mediante la cual se establece el plan de recuperación de Valle Nuevo. Estamos implementando esa resolución. Ahora el 26 de septiembre se cumplen los 100 días y lo que hemos dicho es lo siguiente. ¿Qué va a suceder dentro de 100 días? Bueno, que básicamente lo único que se va a establecer es la prohibición a hacer nuevos cultivos del lado de Ocoa, que está también protegido por el Parque Nacional de Valle Nuevo. Importante aclarar lo siguiente: Valle Nuevo tiene una extensión de 915 kilómetros cuadrados. Solamente del lado de Ocoa estamos hablando de 115 kilómetros cuadrados. Por lo tanto, es un área muy limitada y pequeña la que nosotros estamos interviniendo. ¿Con qué propósito? Con el propósito de preservar la cuenca del río Ocoa, que está seca totalmente, y la cuenca del río Las Cuevas, que solamente sale una hilacha de agua, como consecuencia de una agricultura insostenible que se ha hecho por muchos años en esta parte, y también la ganadería en montaña, que también se ha hecho. Entonces, nosotros estamos actuando para preservar el recurso agua, no por esta generación, no por la generación de ustedes, ni por la mía, sino por las que nos siguen detrás de nosotros.
la de nuestros hijos y nuestros nietos, que necesitamos que los próximos 40, 50 años poder garantizar el recurso agua, que es de vital importancia. Entonces, con la Asociación de Productores de la Orma, nosotros nos hemos reunido en 3 oportunidades, queda pendiente una última reunión. Hemos actualizado un censo tanto de viviendas, un censo social como un censo agrícola, y esperamos ya en la próxima semana poder compartir con ellos los resultados de este censo y buscar una solución respetando el debido proceso, respetando los derechos de los ciudadanos que están involucrados en esto y sobre todo con el único propósito y interés de buscar una salida integral tanto a ellos como a un problema que tiene el país con la recuperación del Parque Valle Nuevo. Otra preocupación medioambiental es la contaminación propiamente hablando. Un ejemplo concreto, el vertedero de Duquesa, que de manera muy frecuente suele ser un dolor de cabeza para los dominicanos. ¿Cuáles medidas definitivas están en el panorama? Porque ya se ha hablado de clausurar el mismo, sin embargo, quisiéramos alguna actualización a través de actos concretos. Sí, bueno, el acto más concreto es que ustedes habitan, al igual que yo, aquí en la ciudad de Santo Domingo, y desde que estamos en estas funciones, desde hace un año y pico, ustedes nos ven la humareda que tradicionalmente expedía este vertedero, porque nos hemos dedicado a trabajarlo y a cuidarlo en términos medioambientales. Lógicamente, hemos dicho que Duquesa se va a producir el cierre técnico de Duquesa, que los cierres técnicos duran de 4 a 5 años, y vamos a buscar otro inmueble en donde vamos a establecer un vertedero a cielo cerrado, es decir, un vertedero con todas las condiciones establecidas en la nueva ley de residuos y del cual podamos entonces sentirnos orgullosos los dominicanos. Bien, licenciado, con su permiso, los amables televidentes, nos vamos a una breve pausa comercial y regresamos en breve con la entrevista estelar de Encuentros Directos. Estamos de regreso con Encuentro Directo junto al ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la República Dominicana, Orlando Jorge Mera, abogado, político de fuste. Nos acompaña con diversas temáticas de interés nacional, enfocado incluso, ministro, desde la propia Constitución, cuando establece en su artículo 17 el aprovechamiento de los recursos naturales, aunque prevé ciertas condiciones. En este sentido, me gustaría referirme al alto interés público que declara sobre la reforestación del país, juntamente con otros países de la región, buscan algún tipo de estructura que permita mitigar los efectos del llamado cambio climático. Me gustaría saber, ministro, qué políticas podrían estar trazándose desde el ministerio que usted dirige para fines de reforzar lo de la reforestación en vez de entrar tal vez en medidas más drásticas que impliquen mayores esfuerzos o sacrificios. Sí, fíjate, tu pregunta es muy interesante y me permite explicarte lo siguiente. Nosotros, desde el Ministerio de Medio Ambiente, hemos establecido, por vez primera, 4 políticas claves, no solo de reforestación, sino de un concepto más amplio, que es el de restauración ecológica. Es decir, lugares que antes eran, por ejemplo, minas, eran minas de granceras, o también propiamente minas de materiales de productos metálicos, se hace necesario su restauración, es decir, colocarlas en la misma condición en la que fueron encontradas, con la debida reforestación necesaria.
Entonces, ¿qué estamos haciendo? En primer lugar, estamos plantando mangles en las costas de República Dominicana, que no se había hecho con una decisión política clara y definida. Y estamos haciéndolo siguiendo las rutas de los huracanes. ¿Por qué? Porque la mejor protección que tiene un país, una isla como la nuestra, es una protección natural. Y el mangle es una protección natural para evitar que los fenómenos atmosféricos lleguen con toda la fuerza y la dimensión que normalmente tienen, y los mangles se constituyen una especie de freno que los detiene un poco y que la furia que traen se controla. Entonces, estamos plantando mangles en todo el sur de la República Dominicana, desde Baní hasta Barahona. De igual manera, estamos plantando árboles de protección en la zona fronteriza del país. Haití tiene un proceso de desertificación sumamente avanzado. Apenas el 0.4% de todo el territorio haitiano está plantado de árboles. Por lo tanto, hay un proceso de desertificación muy profundo. Necesitamos detenerlo en la zona fronteriza. Y estamos entonces plantando árboles de protección desde Carrizal Elías Piña hasta Restauración de Jabón. Por otra parte, seguimos con las jornadas de reforestación en las áreas de protección. Y finalmente, y es lo más importante, estamos plantando y restaurando ecológicamente las principales cuencas hidrográficas de la República Dominicana. Léase, hemos iniciado en el río Nizao, en la cuenca alta del río Nizao, en la cuenca alta del río Yaque del Norte, cuenca alta del río Yaque del Sur, la cuenca alta de los Sama y la Isabela, la cuenca alta del Yuna y del río Camú y del río Macasías en la frontera del país. Estamos, por lo tanto, nuestro propósito es el siguiente: generar unos 8.900 empleos verdes. Estos empleos, a diferencia de cómo ha sido tradicionalmente manejado estos temas por el Ministerio de Medio Ambiente, vamos a emplear a los campesinos, a las comunidades que se benefician de estas jornadas de reforestación, porque la pregunta que yo me hago cuando algún voluntario de la capital, que es muy bueno ese trabajo, va a una jornada de reforestación, la pregunta que me hago es, ¿y al día siguiente, quién protege el árbol que se ha plantado? Bueno, entonces nosotros hemos dado un giro y hemos colocado al campesino de esa zona para que se convierta en una especie de pago por servicios ambientales, entonces en un protector de estas zonas, y pueda entonces recibir un salario para el cual pueda mantenerse sin necesidad de destruir las áreas o zonas reforestadas. Y entonces así podemos nosotros tener una vigilancia permanente, pero al mismo tiempo ayudamos a los dominicanos y dominicanas, sobre todo campesinos, en estas tareas. Licenciado Jorge Mera, como delegado ante la Junta Central Electoral, ¿qué opinión le merece la propuesta de modificación que recientemente hizo el Pleno 33-18 y 15-19, es decir, la ley orgánica de régimen electoral y de partidos? Sí, fíjate, producto de la experiencia que vivimos los dominicanos en las elecciones pasadas, con la suspensión de las elecciones, más otro tipo de situaciones que vivimos, definitivamente es necesario modificar la ley de partidos y la ley electoral. Pero en adición, hay que modificar también la ley que crea el Tribunal Superior Electoral y resolver una serie de, digamos, de trabas jurídicas que existen, porque en algo que parece insólito, que las sentencias o las resoluciones de la Junta Central Electoral tengan que ser recurridas también ante el Tribunal Superior Administrativo. Entonces,
ese tipo de situaciones tenemos que corregirlas y por lo tanto entiendo que debemos trabajar en un código electoral. Me parece importante ahora el diálogo que está encaminando el Consejo Económico y Social y que se haya colocado la reforma electoral para entonces ahí en ese diálogo poder discutir la posibilidad de un código electoral para que de una vez y por todas resolvamos todos esos problemas que los vemos únicamente cuando hay elecciones, pero que en realidad le afectan la institucionalidad del país y de los partidos políticos y de la propia Junta Central Electoral. Usted también ha estado muy de lleno con algunos aspectos legales que tienen que ver directamente con la propiedad intelectual. También desarrolló una labor muy importante cuando dirigió el Indotel para el año 2000, su entrada. Nos gustaría una panorámica actualmente de la República Dominicana, específicamente en el aspecto de la propiedad intelectual. Avances, retos. Fíjate, nuestro país ha avanzado suficiente en materia de propiedad intelectual. Sin embargo, la tecnología avanza mucho y es necesario focalizarnos en distintos aspectos para mejorar nuestro actual régimen de propiedad intelectual y de telecomunicaciones. He visto que hay una propuesta de reforma de la ley de telecomunicaciones y me parece interesante el momento en que se está discutiendo la misma, porque creo que hay unos nuevos actos de violación a la ley actual que para poderlo enfrentar es necesario modificar la legislación vigente. Me refiero a los famosos wiferos, como se le llama, término que yo he tenido conocimiento recientemente. Entonces, para poder afrontar esta nueva realidad, hay que necesariamente fortalecer el organismo regulador de las telecomunicaciones e igualmente, en el caso de la propiedad intelectual, también necesitamos fortalecer tanto la Oficina Nacional de Propiedad Industrial como la Oficina Nacional de Derecho de Autor. Además de revisar esta pieza legislativa de telecomunicaciones, el balance impositivo para que sea más justo y adecuado al marco de la realidad. Correcto, así es. Ministro Jorge Mérez, recientemente, junto al presidente de la República, Luis Abinader, ustedes hablaron de que se trazaron la meta para cero emisión de CO2 para el 2025. Brevemente, su opinión, o sea, ¿qué piensan hacer durante esta gestión? Bueno, no, ese es el gran reto. El cambio climático nos golpea a nosotros como país, como una isla. Lo vemos con el sargazo que tenemos en las costas dominicanas, lo vemos con la erosión de nuestras playas, lo vemos con la desertificación que tenemos en parte de la frontera, lo vemos con la presencia de los incendios forestales que se producen en el país. Es decir, República Dominicana será el país de los pocos países que menos gases de efecto invernadero produce, pero por ser isla estamos entre los 10 países más vulnerables al cambio climático. Por lo tanto, tenemos que tomar acción en estos temas. La acción no solamente puede ser en mitigación, tiene que ser en adaptación, pero al mismo tiempo necesitamos buscar financiamiento. Y el llamado que hizo el presidente Abinader fue justamente ese, en el sentido de que necesitamos fortalecer nuestro mecanismo de financiamiento y el acceso a fondos para que países como los nuestros, que no estamos entre los países industrializados o países desarrollados, podamos tener acceso a poder adaptarnos a esta realidad del cambio climático. Aunque vale destacar también, ministro, que estoy completamente segura que durante su gestión también se plantearán de manera detallada los puntos, porque hay algunas áreas que se le atribuyen al cambio climático que tienen más que ver, como el caso de la desertificación, con cosas como las que suceden con nuestros vecinos haitianos que vienen a depredar nuestros bosques en la República Dominicana y evidentemente impacta en este tema. También ha habido
algunos científicos y ambientalistas a nivel mundial que se han puesto de acuerdo en sugerir que incluso se hable de algunas consecuencias que a su entender podrían resultar positivas con respecto al aumento global de las temperaturas, pero eso evidentemente conllevaría un diálogo abierto mucho más ampliado para poder valorarlo a la luz de la República Dominicana. Mira, nosotros inicialmente hicimos un diálogo con Haití. Ese diálogo fue bastante importante para fortalecer la capacidad hídrica en las cuencas del río Artibonito, en la frontera, que es de vital importancia. Yo estuve hace como 20 días en el río Artibonito y la verdad que el río se mantiene en muy buenas condiciones, pero necesitamos fortalecerlo y trabajarlo. Es el único río que es binacional de los ríos que están en la frontera. Por lo tanto, necesitamos fortalecerlo. Lamentablemente, los últimos hechos políticos acontecidos en Haití han un poco desconectado nuevamente la capacidad la facilidad de comunicación que teníamos, pero ciertamente es una de nuestras prioridades trabajar con la República de Haití para eficientizar y mejorar nuestra protección al medio ambiente en la frontera. Bien, licenciado Orlando Jorge Mera, solo nos resta agradecer su participación aquí en Encuentro Directo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y siempre a la Les orden. auguramos nuevos éxitos, pues tiene el sello de sus valores y principios en cada labor que desarrolla y se ha visto ciertamente un cambio favorable en las políticas tomadas desde el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la República Dominicana. Honrados de recibirles. Muchas gracias. Bien, amables televidentes, nos vamos a una pausa comercial y retornamos en la recta final de Encuentro Directo. Hay posiciones que no son populares, aunque sí correctas. Asumirlas es la diferencia entre pasar sin pena ni gloria o trascender, conforme a nuestra esencia. Afirmaba el historiador y militar ateniense Tucídides: el secreto de la felicidad es la libertad, y el secreto de la libertad es el coraje. En su obra Historia de la Guerra del Peloponeso, relataba el combate entre Atenas y Esparta por poder, en medio de la cual embiste la plaga de Atenas, una epidemia que se tornó devastadora a raíz de una estrategia que resultó ser arma de doble filo, expandiendo rápidamente la peste entre los atenienses. Sin embargo, pudo evidenciar que los recuperados quedaban protegidos de la enfermedad, no se infectaban una segunda vez, principio básico de inmunología. Pero con la plaga física llegó otra, moral, abandonando la fe, el decoro y la ética en Atenas. El caballo de Troya de la ambición hegemónica le llevó de la decencia a la decadencia, cayendo en la llamada trampa de Tucídides para sellar su contraproducente declive. Una lección aprendida sobre la inmunidad observada en medio de la guerra es que esa resistencia frente a determinados patógenos se da natural o adquirida ante la evidencia de los hechos, como con el virus del socialismo que muta en comunismo. Y bien, hemos llegado a la recta final de su espacio estelar Encuentro Directo. Agradecerles siempre por esa fiel sintonía que nos dan todos los sábados a las 8 de la noche aquí en Encuentro Directo. Recordarles que nos pueden seguir en las redes sociales, Instagram, Twitter y el canal de YouTube. Sobre todo en el canal de YouTube, porque usted podrá ver este programa y los anteriores. Suscríbanse, Karina. Ramón, y ante el escenario planteado de la percepción a la realidad con la delincuencia, ojo cuando el mal acapara de una manera que parece someternos a esta realidad y buscar formas de consensuar lo inconsensuable. Por eso voy a traer a colación una frase de Charles Dickens: el número de malhechores no autoriza el crimen. Que tengan buen fin de semana.